Zonas y arrancamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buen ¿Qué día. tal, Jairo? Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Todavía no me ha amanecido. Vamos a ver si llegamos a 15 y empezamos. Pues solo hay 12. Bueno, 11 porque yo soy el número 12.
Muy bien, arrancamos. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que estén bien, tanto ustedes como en su casa y su familia. Seguimos con el tema de factorización. Ya están publicadas las grabaciones de las sesiones anteriores en Classroom para que puedan acceder a ellas por si quieren ver algo de lo que ya se ha presentado en las sesiones anteriores. Muy bien. Al momento llevamos ya desarrollados el tema de factor común, que fue nuestro primer caso. Recuerda que el factor común no hay límite de términos, solo hay que buscar que tenga una letra que se repita o que tenga un número en última instancia. Pero si es un número, hay que sacar el máximo común divisor para poder obtener el factor común. Su origen viene de aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Como un caso particular de él, factor común por agrupación, que en general hemos dicho que tiene 4 términos, y que de estos 4 términos siempre hay que formar grupos para obtener de alguna manera paréntesis que sean comunes otra vez a los términos y con ello poder hacer la factorización. El trinomio cuadrado perfecto, que sus características es que consta de 3 términos, los extremos son positivos siempre, los extremos tienen raíz cuadrada exacta por lo general, y el producto de las raíces de sus extremos por 2 da como resultado siempre el segundo término del trinomio. La respuesta se obtiene siempre de lo que se hace en el tercer paso, que son las raíces de los extremos, y se anota el signo del segundo término siempre. Si el segundo término es positivo, se anota una suma, y si es negativo, se anota una resta. El caso 3, que es la diferencia de cuadrados, que consta de 2 términos. Los términos se deben de estar restando siempre y deben de tener raíz cuadrada exacta, aunque dijimos la última sesión que no necesariamente tenía que tener raíz cuadrada. Puede ser que estén sin raíz y vimos algunos ejemplos donde se aplicaban sin raíz. Nos toca el caso 4, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Características es que tiene que tener 3 términos. Segundo es que el primero, solo la literal, tiene que tener raíz cuadrada exacta. Tercera característica, que el tercer término se obtiene el tercer término se obtiene por medio de multiplicación y el segundo término se obtiene al sumar los números que multiplicados dan el tercer término. Este no hay mucho que decir al respecto de características, porque difiere del trinomio cuadrado perfecto desde su inicio. Porque el trinomio cuadrado perfecto, los extremos tienen que tener raíz, en este caso, solo el primero, y es la literal, la que debe tener raíz cuadrada exacta. Todo lo demás es solo referencial para poder resolverlo. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que queremos x cuadrado más 7x más 10. X cuadrado más 7x más
10. Vale. Cumple con la primera característica, sí, porque tiene 3 términos. El primero de ellos, solo la literal. Ahora podríamos aquí agregar que debe de tener el primer término, el primer coeficiente, vamos a anotarle eso como una característica. El coeficiente de la literal está al cuadrado debe de ser 1. Si no, no cumple con ser este término. Entonces ya el primero, pues aquí ya podemos decir entonces que el primer término, su literal, tiene raíz cuadrada exacta. Ahí está. Con eso ya queda un poco más claras las características. Entonces, veamos, cumple el primero, sí. Segunda característica también, porque el primer término, el primer coeficiente numérico del que está al cuadrado, tiene 1. Tiene raíz cuadrada la literal, la primera literal, sí. El tercer término, ahora aquí es donde ya viene cómo se resuelve. Entonces, lo que hago es que busco cuáles son todos los factores que me pueden dar 10. 10 lo puedo obtener como 10 y 1. Puedo obtenerlo como 2 y 5. Y puedo obtenerlo como 5 y 2. Todos esos me dan 10. Ahora, lo que tengo que ver esa es la cuarta característica, que el tercer término se obtiene por productos. Ahora vamos con la quinta, que la suma de los términos, de los factores que obtuve del tercer término, deben de darme siempre el segundo término. Entonces 10 más 1 es 11, 2 más 5 es 7 y 5 más 2 son 7. Ahora observo, este no me sirve, este sí me sirve y este sí me sirve. Ahora, ¿cómo sé cuál es la respuesta? Para la respuesta, por eso es que el primer término tiene que tener una raíz cuadrada. Anoto X y anoto X. Como el primer término es positivo, por eso es que aquí los dos números multiplicados son positivos. Entonces, anoto el primer símbolo que aparece, lo copio. Y el segundo va a ser siempre el producto de los símbolos. Más por más es más. Del producto de los símbolos sale el segundo símbolo. Y ahora, ¿cómo sé cuál es la respuesta? Porque tengo dos. Puedo escribir 2 y 5 y puedo escribir 5 y 2. La respuesta va a depender. Como aquí los dos son positivos, no hay mucho problema, pero siempre vamos a anotar el más grande primero. Es decir, anoto el 5 primero y el 2 de segundo. Y ya está factorizado. ¿Dudas con el ejercicio? Sus características son muy... No hay mucho como en el caso del trinomio, cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, o que sus características son más evidentes. Aquí, realmente con que tenga 3 términos y el que el primero tenga coeficiente numérico 1, suficiente para entender que es trinomio de la forma x cuadrado más x más c. ¿Dudas por el momento? ¿No, Lick? Bien, bien, bien. Licenciado, y si cambiamos la numeración entre primero 2 y después el 5, de todas formas nos va a dar siempre lo mismo. O sea, Lo sí, que sí nos funciona. lo que sucede, Carlos, es Ajá. que eh,
Cuando es una suma no hay problema realmente, pero por costumbre y para que no tenga dificultades, acostumbre siempre a decirle a sus estudiantes que anota primero el mayor, porque cuando es una resta, encuentran la solución, pero lo escriben al revés. O sea, digamos que dicen, bueno, como la suma me da 7 en ambos casos, digamos que hubiera sido una suma de dos enteros con signos distintos, que sería una resta en general, así lo reconocen, pero al final es una suma. Entonces, y digamos que la respuesta tiene que quedar positiva. Si yo anoto el mayor en el segundo término, que es el que sería negativo, entonces, aunque los números suman igual la respuesta de en medio, al escribir la operación están escritos de forma errónea. Entonces, por lo general, el mayor se anota primero, como costumbre y característica que vamos a trabajar. El mayor se coloca primero. Con eso nunca va a fallar en dónde debe de ir quién, porque el mayor va primero siempre. Ya. Sí, gracias. Con gusto. Ahorita que veamos uno que sea negativo, nos vamos a dar cuenta de cómo ese orden sí tiene un sentido. ¿Puedo hacer otro? Sí, Lick. ¿Sí? Muy bien. Bueno, disculpe, licenciado. Es Sí, que, preguntas sin pena, no pido disculpas. es por eso es que a mí me daba, en la tarea que dejó, me daba ese problema. Casi que nunca me salió la última porque sí, como eran signos contrarios, y entonces siempre me daba no me daba el resultado correcto por eso mismo. Entonces ahí encontré el error. Lo que usted me está diciendo, el problema era en los signos. Ajá. Y gracias siempre. No, con gusto, al contrario. Gracias por preguntar. Veamos otro ejemplo, pues. Em, seguimos viendo ejemplos. Veamos otro. Supongamos que queremos factorizar x cuadrado menos 5x más 6. X cuadrado menos 5x más 6. Bueno, cumple con la característica de el primer término está al cuadrado y tiene coeficiente numérico 1. ¿Son tres términos? Sí. Cumple entonces dos características. Como el 6 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vengo y descompongo el 6. Números que me dan 6. 6 y 1 me dan 6. 3 y 2 me dan 6. Y 2 y 3 me dan 6. Bueno, ya tengo los números que me dan 6. Ahora me voy a ver la suma. Aquí es donde ya viene una situación. Voy a empezar primero a ver, tengo que ver que tengo que obtener 5. Aquí es donde tengo que ver cómo los puedo ubicar. Entonces veamos. 6 más 1 son 7. No me funciona. 3 más 2 son 5. Este me funciona. Y 2 más 3 también son 5. Este también me funciona. Entonces, este no me funciona. Este aparentemente me funciona. Este también me funciona. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Otra vez, en un paréntesis abro X. En otro paréntesis abro X. Y ahora, el primero lo copio y lo anoto en el primero. Hago la multiplicación de estos dos. Solo de los signos, menos por más es menos.
Como los dos me quedaron menos, quiere decir que están bien sumados. Ahora lo que hago es, ¿cuál va primero otra vez? El número más grande lo anoto primero. 3 primero y 2 después. Y esta es la factorización. ¿Preguntas? Si no, paso a otra. No está claro, licenciado. Veamos este tercero. X cuadrado más 3x menos 10. ¿Son tres términos? Sí. ¿El primer término tiene raíz cuadrada? Sí. ¿El primer término tiene un número, tiene el número 1 en su coeficiente? Sí. Cumple las tres características básicas para ser trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué hago ahora? Otra vez. El 10, pero ahora es negativo 10. Tengo que respetar el signo. Entonces, negativo 10 me puede dar menos 10 con 1. O puede ser 10 y menos 1. Puede ser también 2 y menos 5. Puede ser también 5 y menos 2. Puede ser también, bueno, de ahí solo puede ser que los cambie de orden. Ahora veamos las operaciones. Menos 10 más 1 es negativo 9. 10 menos 1 es positivo 9. 2 menos 5 es negativo 3. Y 5 menos 2 es positivo 3. De todos estos, el signo de en medio es positivo 3. O sea que este no me sirve, no me sirve, no me sirve. Este es el que me sirve. Y ahora entonces ya puedo escribir la respuesta. X es el primero. El primer símbolo es positivo. Lo copio. Positivo. Abro otro paréntesis con X. Y el producto de estos dos, más por menos es menos. Entonces aquí es donde viene lo que les decía. Como la respuesta me da dos números que multiplicados me dan 10 y sumados o restados me dan 3, son 5 y 2. Escribo el 5 primero y escribo el 2 segundo. Esto me garantiza que la respuesta me va a quedar en esta forma. Porque 2 y 5 también me da una respuesta de 3, solo que es negativo. Cuando se hace de memoria, por lo general, al estudiante siempre se le plantea este caso de factorización. Lo que yo hago debajo casi nunca se anota. Casi siempre se le dice que lo haga mental y siempre lo dan así como el discurso es. En este caso, busque dos números que multiplicados le dan 10 y sumados o restados le dan 3. Ah, dicen 5 y 2, porque 5 y 2 me dan 3. Pero ahí es donde cuando se hace mental no saben quién va primero, si el 5 o va al 2. Entonces vea que 2 y 5 me da menos 3, pero 5 y 2 me da más 3. Entonces el orden es 5 primero, 2 después. Pero si siempre se acostumbra a decir, escribo el número más grande primero, siempre la respuesta va a estar correcta. ¿Dudas? Sobre los signos, ¿por qué salieron positivos? Disculpe. ¿Positivos o cuáles positivos? Los que van en el paréntesis. El primero sale positivo porque lo copio de aquí. El primero es copiado. Siempre lo copia. Ahora, el segundo símbolo siempre va a ser de la multiplicación de los dos signos. Como es más por menos, menos. Por eso me queda menos el 2. ¿A esos signos se refería? Sí, es correcto. Gracias.
Muy bien. Copien mientras que busco otro. Em, Este caso o solo se puede complicar cuando el número es muy grande. O sea, que el número que está en el tercer término sea muy grande y el número que está en el segundo término sea muy pequeño. Porque entonces hay que jugar mucho para resolverlo. Voy a hacer uno que tenga un número grande, solo para entender cómo podría ser la dinámica para encontrar ese número. O sea, qué estrategias se pueden usar aritméticas para encontrar esas posibilidades. Pero ya con la estrategia que está anotada es un poco más sencillo de poder hacerlo. Pero digamos que fuera un número que no es tan simple de poder trabajar. Por ejemplo, dice seno cuadrado de x menos 4 veces el seno de x menos 320. Y le dicen, hay que factorizar ese número. ¿Sigue siendo un trinomio? Sí, tiene 3 términos. ¿El primero está elevado al cuadrado? Sí. ¿Tiene un 1 como coeficiente numérico? Sí. Entonces este es trinomio a la forma x cuadrado más bx más c. Pero tengo el problema del 320, porque 320 sí es un número muy grande para descomponer. Y necesito que la operación me dé un 4. Entonces lo que hago primero es buscar descomponer el 320 como que fuera un mínimo con un múltiplo. Busco sus factores primos. Tiene mitad, que sería la mitad de 300 es 150 y sería 160. Tiene mitad, que es 80. Tiene mitad, que es 40. Tiene mitad, que es 20. Tiene mitad, que es 10. Tiene mitad, que es 5. Y tiene quinta, que es 1. Bueno, entonces yo puedo jugar con todos estos números. Ahora, quiere decir que 320 puede ser 320. Aquí voy a escribir todo solo por cuestión de escribir, pero mi lógica me dice que no puedo usar 321 porque no voy a llegar a 4, pero lo voy a anotar. Luego puedo venir y voy tomando uno de arriba y lo dejo como primer número, que sería entonces 2, y tomo el resto de lo que me queda. El resto de lo que me queda me lo da este número de aquí. Otra vez, no me sirve porque el número es muy grande. Sigo con el otro número que sería 4 y 80. Tampoco me sirve porque la distancia entre ellos es muy grande. Sigo con el número que sería 4, que sería 6 y 40. Tampoco me sirve. Voy con el siguiente número, sea 2 por 2, 4 por 6, 8 y 20. Vamos a ver, 8, ¿con quién va? 2 por 2, 4 por 2, 8. Ah, 6 es 6, ¿con quién? Vamos a ver. 264 va a 80. 6 sería 6, 2 por 2, 4. Ah, no, es que aquí es 8. No sé ni siquiera por qué puse 6. Si el 6 no está, sumé. Aquí va el 8. 8. Ahí está. Entonces ya tomé este 2. Estos 2 que me dieron 4. Estos 3 que me dieron 8 porque es multiplicado. Ahora voy con estos 4 que me dan 16. 16 va con 20. Este puede ser que me vaya a servir. Le voy a echar un ojo. Puede ser que me sirva. Sigo. Ya tengo 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16. Ahora por 2 puede ser 32. Y 10, este no me sirve. Porque ya de aquí me van a quedar otra vez números grandes en diferencia. Entonces, pruebo este de acá. Ninguno de estos me va a dar ni estos,
ni este me va a dar a como de lugar como resultado 4 si lo sumo o lo resto. O sea, no me sirve ninguno de ellos para poder hacer ni siquiera la prueba porque están muy lejanos. El único es este. Entonces quiere decir que las respuestas son 16 y 20. Entonces vean, ahora no usé signos. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi respuesta? Como la operación es seno al cuadrado, entonces anoto, pues seno. Seno de x, el primer signo lo copio, copio otra vez seno de x y hago el producto de estos dos. Menos por menos, más, y lo anoto aquí. Y ahora aquí viene lo que le decía. ¿Cuál es el orden? El más grande va primero y el más pequeño va segundo. Entonces vea que aquí ya no hice lo que hice en este, que hice todas las sumas. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, porque el número es muy grande. Este ya sabía yo que al restarlo me daba 4, porque de 20 a 16 hay un espacio de 4. Ahora, ¿cómo sé el orden? Siempre el más grande lo anoto en el primer paréntesis y el más pequeño en el segundo paréntesis. Esto me garantiza que el producto me va a quedar menos 320 y que la resta me va a quedar menos 4. ¿Dudas con este? ¿Dudas? ¿No? Voy a poner ahí la asistencia. No sé por qué alguien firmó la asistencia como a las 10 de la mañana que estaba haciéndola. No firmen antes de la hora de clase porque los borro de todos modos. Ahorita está cerrada, entonces, pero no vuelvan a firmar antes de la hora de clase. No tiene sentido, pues, si no ha empezado la clase. Y firman es como que no estuvieron de todos modos. Bueno, sigamos. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿Preguntas al respecto? Disculpe, solo ¿Sí? en el desglose del, digamos, ahí me quedó un poquito, digamos, cómo es que usted manejó los números entre lo de la izquierda y la derecha. Mire, pues, lo voy a hacer con rojo de nuevo. Vale. A ver, pues, el primero es 320 por 1. Digamos, mire, ve, digamos, el 160 lo multiplicó por el 2 que estaba aquí, En diagonal. Tomo la en diagonal. diagonal. 80 por el producto de los dos que vaya a elegir. 4. O sea, 4 va con 80. Con que está arriba. Diagonal. Exacto. Ahora hago el producto de estos Sí, tres sí, que me dan 8. con el que está. 8 con 40. 20 otra vez en diagonal con el producto de todos estos de acá. Entonces voy haciendo los productos y lo que me queda siempre es el número de abajo. Y Ya, así ya, voy ya. Hoy armando sí. los números. Sí, sí, ya, ya. Ahí es donde Muy bien. ya lo entendí. Gracias, Lick. Bueno. Hago otro como ese, que haya que descomponer el número. Sí, porfa, Lick. Vale. Solo me confirman. ¿Puedo? Licenciado, tenía una pregunta. Sí, pregunta. Pudiera aparecer un X a la cuarta. En este caso en particular, ¿usted estuvo el miércoles? No. Sí. Ah, sí, ya decía que por eso me preguntaba eso. En este caso particular, sí puede haber, Ya. pero tiene que cumplir la característica de que
nos va a quedar acá en el paréntesis, nos va a quedar un x cuadrado. Es todo lo que tiene que pasar. Vamos a inventarnos uno, así como para que vea lo que me preguntó su compañero, todos tengan la idea de lo que preguntó. Voy a cambiar de slide. Voy a hacer uno sencillo. Voy a hacer primero uno de descomposición y le dejo todavía pendiente su pregunta para poder resolverlo. ¿Le parece? Veamos, por ejemplo, que fuera este caso. E a la 2x más 24 e a la x más 135. ¿Cómo sé que sí es un trinomio? Cuando son potencias, que era más o menos lo que preguntaba su compañero, siempre este de acá es el doble del primero. O sea, si yo multiplico por 2 a este de aquí, me da como resultado este de aquí. X por 2, 2x. Quiere decir que es sí está elevado al cuadrado. Porque si recordamos, una potencia de una potencia se calcula multiplicando los dos exponentes. Y esto es lo que nos da L a las 2x. Entonces, como cumple que al elevar el cuadrado el x me da las 2x, entonces sí es un cuadrado, digámoslo así. O sea, sí me genera el cuadrado que ando buscando. El primer término tiene el 1, sí, son 3 términos, sí. Con eso ya puedo factorizarlo de la forma. Otra vez, 135 es un número grande, entonces vuelvo a descomponerlo. No tiene mitad, pero tiene quinta de una vez. Quinta de 135, de 3 que cabe 2. Me sobran 35, serían 27. Tiene tercera, que es 9. Tiene tercera, que es 3. Tiene tercera, que es 1. Eso quiere decir que desde el principio tenía tercera realmente. Vamos a ver, 5 y 3, 8, 9. Sí, tenía tercera desde el principio. Pero ya está. Ahora lo voy a hacer con la tercera de primero. Vamos a ver, porque sí, lo voy a hacer con la tercera de primero. Tercera de 13 es 4. Y tercera me sobra 15, me quedarían 5. Tiene tercera, que es 15. Tiene tercera, que es 5. Y tiene quinta, que es 1. Voy a explicar después por qué lo hice de nuevo en orden. Muy bien, empezamos, pues. El primero sería 135 y 1. Ese ya sé que no me sirve, pero mientras que me recuerdo cuál me sirve, lo copio. El segundo sería 3 y 45. Ese no me sirve tampoco. El siguiente sería estos dos, que son 9 y 15. Puede ser que este me sirva. A este le voy a echar el ojo. El siguiente sería 3 por 3, 9 por 3, 27 y 5 no me sirve. Quiere decir que la respuesta va a ser esta. Ahora solo lo armo. O sea que esto es e a la x. El primero es positivo, copio positivo, por e a la x. Como los dos son positivos, más por más es más. Y ahora solo los escribo en el orden, que sería 15 y 9. 15 más 9 es 24. Y listo, ya está factorizado. Dudas con el otro ejemplo. ¿Por qué no lo usé en este orden? Porque en este orden me hubiese quedado así. 135 y 1. Puede ser que llegara a la respuesta, pero sí, hubieran empezado al revés. Hubiera quedado 5 y 27.
Luego serían 15 y 9. O sea, lo hubiera escrito al revés. Eso es todo. Pero por cuestiones de tener un orden, siempre busco el número primo menor y lo llevo hasta el mayor. Para poder descomponerlo, siempre debo de estar seguro que no existe el número primo inferior antes de usar el número primo superior, por cuestiones de orden. Pero al final llegábamos a la misma respuesta. Solo tenía dudas si me iba a tardar más en encontrarlo o no. Muy bien, les doy un ratitillo para que lo copien y me cuentan. Paso al siguiente. Muy bien. Son muy callados ustedes. Aquí, licenciado. Veamos, para resolver la duda que me planteaban su compañero. Digamos que el ejercicio fuera x a la cuarta más 15, vamos a ver, x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 35. Vale. ¿Tiene tres términos? Sí. Lo que tengo que ver es que estos dos sí sea uno el cuadrado del otro. Si no cumple con eso, no se puede. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Tomo el término que tiene menor exponente y lo elevo al cuadrado. Y esto es x de 2 por 2, que es x a la cuarta. Como si me dio x a la cuarta, quiere decir que sí es un cuadrado lo que hay aquí. Si este hubiera estado a la 1 y esta a la cuarta, no se puede factorizar. Si el primero hubiera quedado, el que tiene a la 2 hubiese sido un x y el otro hubiera sido a la 3, tampoco se puede factorizar. Este es muy típico, este de x a la cuarta y 2 es típico que lo vayamos a usar cuando veamos el caso eh, de resolución de ecuaciones de grado 2. Estos se les denominan ecuaciones de grado 2 eh, simuladas, algo así creo que les llamo. Bueno, descomponemos entonces el 35 y ahora ya puedo ser un poco más ágil. 35 me sirve 7 y 5, porque 7 y 5 me da 35. Y 7 menos 5 me va a dar 2. Ahora solo tengo que saber el orden. Entonces me quedaría aquí un x cuadrado, que era lo que le decía. Copio el primer signo, que es menos, y hago el producto de los dos menos por menos y me da más. Y entonces, x cuadrado, copio el primero siempre más grande primero y el más pequeño el segundo. Y ya está factorizado. ¿Cómo sé que no puedo seguirlo factorizando? Este no es una diferencia. Aquí, por el momento, si no tiene raíz cuadrada exacta, no lo factorizo como raíz cuadrada. No lo factorizo como diferencia de cuadrados. Lo dejo hasta ahí. ¿Dudas con el caso entonces que acabo de explicar? Está bien, claro, licenciado, gracias. Muy bien.
Dadas las circunstancias, entonces, vámonos al siguiente caso. El siguiente caso sí voy bueno, la verdad es que he tratado de ir despacio con todos, pero voy a explicar un poco más de ese, que sería nuestro caso número 5. Caso 5 es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, características de este caso. Este sí, este es el caso quizá que más genera dificultad porque para factorizarlo hay que prestarle mucha atención al proceso. Identificarlo no es tan complicado. Características tiene 3 términos. El primer término tiene un valor, un coeficiente numérico diferente de 1. La literal del primer término tiene raíz cuadrada exacta. Y es lo más que les puedo dar de información para resolverlo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Lo voy a explicar. Ahora voy a anotar aquí el cómo. Y cómo se resuelve. Pues para este vamos a trabajar con 2 métodos. Hay 2 métodos. Uno, creo que le llaman el de la mariposa. Ah, no, el de las tijeras es. El otro es un método indirecto. Voy a resolver los ejemplos, los primeros por los 2 métodos, y ya luego me quedo con el método que para mí es más sencillo usar el método de tijeras. Es más funcional. Yo antes el método de tijeras no mucho lo usaba. Yo lo conocí cuando llegué a clases con el Ix Solórzano. Él me dio a mí la mate 2 precisamente. No, no, él me dio la mate 1. Entonces, y como este tema está a finales en la mate 1 de diario, que fue cuando estudié, él usaba mucho el método de tijeras. Yo no lograba entender el método de tijeras, sentía que era muy complicado. Y sabía el método indirecto, entonces lo resolvía todo por el método indirecto. Pero el método indirecto es un poco eh, cargado de hacer en función de operaciones. Por eso lo empecé a dejar de hacer y empecé a usar más el método de tijeras, que es un método por lo general de ensayo y errores. El caso del método de las tijeras es un método, uno le llaman, vamos a ver, hay 2 métodos. Uno es el de las tijeras, que es por ensayo y error. Mientras que este es un método indirecto, pero es más, pero se basa en el caso 4 en algún momento. Bueno, veamos, pues empecemos con uno sencillo.
Vamos a factorizar 2x cuadrado más 3x menos 2. 2x cuadrado más 3x menos 2. Vale. Ahora voy a empezar primero diciendo que no es. Vean, pues. Primero no es diferencia de cuadrados porque no tiene dos términos. No tiene factor común porque no hay ningún término común a todos. No es trinomio cuadrado perfecto porque el tercer término es negativo. No es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c porque el primer término es distinto de 1. No es factor común por agrupación porque no hay cuatro términos. Ya descarté todos los que no eran. Es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c porque son tres términos. El primer término, el coeficiente numérico es distinto de 1. La literal tiene raíz cuadrada exacta y es hasta donde di. Ahora veamos los dos métodos. Voy a empezar con el método que les dije que para mí era el más sencillo. El método 1. ¿Cómo se obtiene? Lo que hago es que voy a descomponer los factores del primer número. 2 solo se puede tener como 2 y 1 o como 1 y 2. Bueno. Ahora voy a descomponer los factores de menos 2, que son 2 y menos 1 y menos 2 y 1. No los pongo al revés porque realmente menos 1 antes o después no me ayuda de mucho. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es, por eso se llama por ensayo y error. Después de haber hecho esta descomposición, pues me voy y tomo el 2 y el 1 que me daban el primer término y ahora tomo y juego con estos números. Voy a poner 2 aquí y menos 1 aquí. Y lo que hago es que multiplico estos de acá. Cruzados. 2 por 1, 2. Y multiplico estos de aquí. Por eso se llama método de las tijeras, porque forman una tijera aparentemente. Y 2 por menos 1, menos 2. Lo subo y me da 0. No me sirve. Ese orden no es el que necesito. Dejo el 2 en su lugar, dejo el 1 en su lugar y voy a cambiar de posición la segunda columna. Voy a tomar el menos 1 aquí y voy a tomar el 2 aquí. Vuelvo otra vez a multiplicar en forma cruzada. 2 por 2, 4. Y 1 por menos 1, menos 1. 4 menos 1, me queda 3. ¿Qué me da el número de en medio? Eso quiere decir que esto factorizado. Ahora, ¿cómo se obtiene la factorización? La factorización se va a obtener de los números que estén a la par. No arriba y abajo, sino a la par. Es decir, que me va a quedar esto como 2x menos 1 por x más 2. Y ya está factorizado. ¿Dudas? Revísenlo antes de que explique el segundo método y me preguntan. Lick, disculpe, ahí sí no tiene que ver nada lo que es colocar el primer signo y después multiplicar los restantes para colocar el segundo signo del segundo paréntesis, ¿verdad? No tiene nada que ver el método Otra, anterior. ok, otra de las cosas es de que tampoco se pone el mayor de primero. No, aquí es según el orden que me dé la operación. Ok, gracias.
licenciado, disculpe, ¿será que podría explicar ese segundo paso de las segundas tijeras, donde está el 2, el 1 y el -1 y el 2? Ese pedacito es el ¿No que, sabes? sí, por ¿Cuál es favor, el que quiere que le explique de nuevo? el de donde sale -1 y 4 y nos da 3 Ah, y de ahí por adelante. Sí, ok, con gusto. A ver, pues. Multiplico cruzado siempre. Voy a usar el moradito. No, morado no, porque no se va a notar. Voy a usar el rojo mejor. Multiplico cruzado y la respuesta va aquí. Aquí siempre es una multiplicación. Lo mismo hice aquí. Multiplico cruzado y la respuesta va aquí. Y respeto los signos. 1 por -1, -1. Y 2 por 2, 4. ¿Vamos hasta ahí? sí, ahí estamos bien. Y ahora lo que hice es que los voy a... yo lo que hice fue sumar. Este es un choque cognitivo que siempre tienen conmigo, pero yo siempre voy a decir sumo, ¿oyeron? ¿Por qué digo siempre que voy a sumar? Porque realmente la resta no existe como tal. Eso lo aprendieron en la mate 1, que la resta no existe. Lo que sucede es que la resta es la suma de dos números enteros con signos distintos, que al final no se suman, sino se restan, pues, pero por lo general yo uso el término sumar en forma general, pero sumar que puede ser suma o puede ser que reste. Entonces, yo lo que hice fue operar los dos números, le voy a llamar mejor, para no generarles conflicto ahí después de, pero porque dice que suma y eso es una resta. Lo que hice fue operar esos dos números. La operación es por medio de una suma o por medio de una resta. Lo que hice fue operar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahora para colocarlos, colocó usted según el orden que usted Lo que marqué tuvo. en 2 amarillo menos fue lo 1 primero que fue copié. lo primero. Ah, y pone Y lo que ya el no marqué en -1. amarillo es el otro paréntesis. Ah, ya. Sí, se ve bastante, que yo había visto en algunos textos esta parte, pero no, la verdad que no la entendía cómo es. En cambio, usted sí ya lo explica más, como dicen, más imaginativo, no sé, pero sí ya se entiende. Porque a veces en los libros no se comprende solo viéndolo. No, porque es que en el libro es increíble cómo el discurso ayuda a entender a veces. O sea, eh, el tiempo que uno pasa dando una clase le permite a uno, yo con toda honestidad les digo, yo nunca he enseñado a factorizar a nadie, porque casi siempre he trabajado. Bueno, sí, enseñé hace como una vez, di segundo básico, que es donde se mira álgebra. Casi nunca he trabajado álgebra, porque casi siempre los he recibido en tercero básico, que ya saben álgebra. Igual les enseño, les recuerdo cómo factorizar, pero no es como que sea tema nuevo. Y nunca he dado la mate 1. Entonces nunca he enseñado a factorizar tampoco. Hasta ahora es que digamos que es un tema central que yo enseñé a factorizar. Por ende, pero sí me ha tocado explicarlo en función de lo que necesito que aprendan cuando ya van en otro tema más adelantado. Entonces lo explico, pero un poco más rápido. Primera cosa. Entonces, eso ayuda a que uno tenga ciertas ideas de cosas que la primera vez que uno lo explica no son tan claras. Entonces uno busca la manera de empezar a ser más claro. Lo segundo es que siempre me gusta manchar mucho, o sea, soy mucho de usar colores y cuanto más color uso, trato de diferenciar qué es lo que quiero hacer cada vez que uso un color. Solo que hay cosas que quedan en el discurso que no anoto. Por ejemplo, alguien que entre ahora no entiende por qué el 2 y el 1 están con amarillo y no agarra la relación de que ese 2 y -1 lo marqué en amarillo porque ahí arriba fueron los primeros que anoté. Entonces lo que hago es que marco con amarillo ese 2 y 1 también arriba. Y eso me va a permitir que entienda que este 2 y 1 sale de lo que marqué en amarillo. Y listo. Y lo que no marqué con amarillo es lo que no marqué con todo y signo. Entonces, el libro es muy difícil escribir algo y poder darse a entender solo de forma escrita.
hay que hacer, las veces que he hecho algún folleto o algo parecido, me quedan muy extensos porque trato de todo lo que diría anotarlo en una página, pero a veces al esquematizarlo no funciona. Es esa quizá la razón. Muy bien. Sigamos, pues. Ahora, ¿cuál es el otro método? El método 2. Este es el método 1 que les dije que es un método por ensayo y error. Ahora, este es un método más directo. ¿Qué es lo que hacen con este otro método? Lo que hacen unos es que dicen, bueno, tomo el primer término y voy a multiplicar toda la expresión por ese primer término. Toda la expresión. Recordando que como multipliqué, como en matemática, todo tiene que mantenerse en equilibrio. Como multipliqué, después tengo que recordar que voy a dividir por ese mismo número. Lo anoté en rojo porque después lo tengo que recordar. Hago la multiplicación y me queda entonces 2 por 2 es 4. Me queda 4x cuadrado. El segundo término solo voy a dejar la multiplicación indicada. Es decir, no hago 2 por 3, 6, sino dejo 3 y entre paréntesis escribo el 2x. Y el último término, si hago la multiplicación, 2 por 2 menos 4. Y tengo que recordar que después de todo lo que haga, tengo que dividir toda mi respuesta dentro de 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con este caso? Mentalmente, esto de acá se puede reescribir de esta forma, como 2x al cuadrado, que sigue siendo 4x cuadrado, más 3 por 2x menos 4. Y ya tiene la forma del trinomio de forma x cuadrado más bx más c. Recordar que siempre tengo que vivir dentro de 2. Entonces lo trabajo como el caso anterior, por eso le dije que este se basa al caso anterior. Entonces abro un paréntesis con 2x. El primer signo es positivo, copio el signo positivo y abro otro paréntesis con 2x. Hago el producto de los dos signos, más por menos es menos. Y ahora lo que digo es, busco dos números que multiplicados me den 4 y sumados o restados me den 3. 2 por 2 son 4, no me funciona. Y 3 y 4 por 1 son 4 y si me dan 3. Anoto el 4 aquí y anoto el 1 aquí. Y ahora voy a reescribir aquí abajo la división que dije que no se me fuera a olvidar. Aquí es donde viene lo que a veces complica. No solo complica el tener que llevar este juego mental de que estoy trabajando de otra forma, un objeto inicial, sino que ahora tengo que recordar que este 2 lo voy a escribir siempre el número que yo traía en rojo como dos factores de ese número, buscando que uno de los paréntesis sea divisible por uno de los factores que yo anoté abajo. Como este es 2, es fácil de descomponerlo. Después voy a hacer otro que sea un poco más complejo. Como este paréntesis de acá es divisible dentro de 2, hago la división. 2 dentro de 2, ahí se recuerdan que este es un por. 2 dentro de 2 es 1 y me queda entonces x. Y 4 dividido 2 es 2. 2 dividido 1 es 2. Y menos 1 dividido 1 es 1. Y entonces me queda como solución x más 2 sobre 2x más 1, que es exactamente la misma solución que llegué aquí. ¿Cuál es más fácil o más difícil para ustedes? Ustedes deciden. Yo a veces ya casi no uso este lo usaba mucho al principio y de ahí me quedé con el método de ensayo y error. Por esto que se llama indirecto este método. Este es un método indirecto porque no es que esté factorizando primero. Indirecto. No es que esté factorizando
al número, sino primero estoy haciendo el truco matemático, digámoslo así, que lo que está haciendo es multiplicándolo por 1, por eso multiplico por 2 y divido entre 2, lo vuelvo una forma que no era la forma original y luego tengo que imaginar que es el caso anterior. Lo factorizo como el caso anterior y luego que ya lo tengo así, recordar siempre que este número de acá lo voy a escribir como dos números. Siempre voy a escribirlo como dos números. Y uno de los paréntesis siempre va a corresponder a ser divisible por cada uno de los números que escribí y llego a la respuesta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ya es decisión de ustedes. Depende de la práctica. Yo me puedo volver hábil dependiendo de cuál practique más. El indirecto, si el número es muy grande, sí se vuelve un poco más complicado de resolver. Y si el número es muy grande, también el de ensayo de error puede ser complicado de resolver. Entonces, cuando son números muy grandes, se vuelve un poco difícil resolver este tipo de casos de factorización. Muy grandes se ponen solo cuando usted está aprendiendo a factorizar, pero en general siempre van a encontrar que son números no tan complejos de descomponer. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas con los dos métodos? Este segundo método para mí es nuevo, pero también está bastante, sí se comprende bastante. Sí, es lo ideal es siempre, 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 siempre enséñenle a sus estudiantes todos los métodos que ustedes sepan para resolver una cosa. Siempre. Y que ellos elijan cuál es el método que más ellos van a usar. Siempre le van a preguntar, ¿y usted cuál recomienda que use? Y usted puede responder, yo uso este porque a mí me beneficia, a mí. Pero puede ser que a usted no le beneficie, sino el otro. Usted elija cuál de los dos métodos va a elegir. Para este caso en particular, el método con el que lo resuelvan, siempre y cuando no sea método Photomat, método calculadora o método de cualquier otra índole, sino método manual, cualquiera de los dos es indistinto el que elijan para resolver factorizaciones de este tipo. ¿Dudas o preguntas? No, Lick, ahí estamos. Muy bien, gracias. Bueno, hagamos otro de este ejemplo. Otra vez usando los dos métodos. Vamos al siguiente. Dice... uno que tenga un número más grande, solo para que tengamos el placer de hacer uno con un número grande. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacer un término medio mejor y luego paso a un número grande para que terminen de agarrar el sentido de los dos métodos. Muy bien, 4 x cuadrado más 15 x más 9. Vean pues, aquí, ojo con este pues. Usted puede venir y hacer la prueba. ¿No es factor común? No. ¿No es factor común por agrupación? No, porque no son cuatro términos. ¿Es trinomio cuadrado perfecto? Puede ser. Pero ¿cómo sé que no es trinomio cuadrado perfecto? Lo compruebo. Raíz cuadrada de 4 es 2. X. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Y 2. X por 3 por 2. 2 por 2, 4 por 3, 12x. No es trinomio cuadrado perfecto, porque no cumple con que el número de en medio
me dé como resultado el producto de los dos extremos, las raíces de los dos extremos por 2. Entonces no es trinomio cuadrado perfecto. Sigo entonces con el siguiente. No es de la forma x cuadrado más bx más c, porque tiene un 4 al principio. Entonces tiene que ser trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Empiezo otra vez. 4. 4 lo puedo obtener como 1 y 4 y 2 y 2. No hay otro de dónde sacar. Y el 9 lo puedo obtener como 3 y 1, 3 y 3 y 9 y 1. Ahora los ordeno. Mi sentido lógico, aquí es donde viene un poco, me dice que yo no usar, por ejemplo, 9 y 1 es muy arriesgado. Porque el número al que quiero llegar es un 15 y los dos son positivos. O sea que no hay forma de que se resten. Entonces tengo que buscar que las multiplicaciones me den números pequeños. Voy a probar con 2 y 2 y voy a probar, vamos a ver si funciona, 3 y 3, por ejemplo. 2 por 3 es 6 y 2 por 3 es 6, pero 6 más 6 es 12. Estoy muy lejos. Quito el 2, 2 y pruebo con 4, 1. 4 y 1 y 3 y 3. 4 por 3, 12. Y 1 por 3, 3. Y 3 y 12 son 15. Ya tengo el resultado. O sea que factorizado este es 4x más 3 por x más 3. Al principio era engañoso porque parecía un trinomio cuadrado perfecto, pero aquí vimos que no es trinomio cuadrado perfecto. Pero parecía. A veces hay que tener cuidado porque cumplía casi las 4 características del trinomio cuadrado perfecto. Cumplía con ser 3 términos, que los dos términos del primero y el tercero sean positivos, que tengan raíz cuadrada exacta en su mayoría, pero no cumplía la cuarta característica para ser trinomio cuadrado perfecto, que el producto de las raíces por 2 me debe dar el número de en medio. Como no cumplió el cuarto, no lo factorizo como trinomio cuadrado perfecto. Veamos ahora con el método 2. Otra vez. Tengo 4x cuadrado más 15x más 9. Entonces voy a multiplicar toda la expresión por 4 y debo de recordar que lo voy a dividir dentro de 4. 4 por 4 es 16x cuadrado. 4 por 15 dijimos que no se multiplica, lo dejamos indicado como 4x. Más 9 por 4, 36. Recordar que tengo que dividir todo dentro de 4. Ahora reescribo esto como 4x al cuadrado más 15 por 4x más 36. Y ahora entonces busco, abro un paréntesis con 4x, copio el primer signo que es más, abro un paréntesis con el otro 4x, y más por más es más, y busco dos números que multiplicados me den 36 y sumados o restados me den 15. 9 por 4 es 36, pero 9, 10, 11, 12, 13 se queda corto, no me funciona. 18 se pasa. 6 por 6 es 36, pero 6 más 6 es 12. Vamos a ver, tendría que ser un 9, 10, no queda. Un 12 por 13. 3 por quién? Por 12, 12. ¿no? 3 por 12, gracias. Entonces me quedaría 12 y 3. Siempre recuérdense escribir el más grande primero. Y ahora aquí viene lo que les decía. Ahora tengo que ver cómo este 4
porque tengo que dividir dentro de 4. Como este 4 lo voy a reescribir aquí abajo. Como este número tiene 3, no hay forma de que obtenga un número, un 3 aquí. 4 y 3 no son números primos. Bueno, no son números primos. 4 no es primo, pero el 3 sí es primo. Y el 4 y el 3 no están en una misma tabla de multiplicar. O sea, no puedo dividirlos. Entonces quiere decir que voy a dejar 4 aquí abajo de él y voy a anotar aquí un 1. Entonces me quedaría 4 dividido 4 es X y 4 dividido 12, 3. 4 dividido 1 es 4X y 3 dividido 1 es 3. Y nos queda 4X más 3 por X más 3. Y ya está factorizado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, les doy un rato para que reflexionen. Muy bien. Muy bien. ¿Hacemos otro? ¿O ya queda como entendido el ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hago otro o ya queda como entendido? Otro licenciado. Hagamos otro. Veamos, pues. Vamos a factorizar. Mm, mm, a ver. En este que tal vez no es tan... Probemos este. 21 va, x cuadrado más 11x menos 2. Por aquí es donde viene uno y se tiene que volver hábil. Aquí yo sé que 21 solo tiene dos descomposiciones. 3 y 7 o 21 y 1. Y 2 también es primo. Bueno, el 7 21 no es primo, pero el 2 sí es primo. Entonces solo tiene una descomposición, 2 y 1. Y ahora ya solo lo armo. Como quiero que sea 11, entonces ya vengo y digo yo, bueno, podría quedarme 7 con el 2 y el 3 con el 1. 7 por 2 es 14. Y al 1 le pongo el signo negativo porque
el producto del 2 tiene que ser negativo, entonces uno de ellos dos debe ser negativo. 3 por menos 1, menos 3, los opero y me da 11. Y ya lo factoricé. Entonces la respuesta es 7x menos 1 por 3x más 2. Vamos con el segundo método. Multiplico todo por 21. Ahora ya no voy a hacer la multiplicación porque ya vi que siempre va a quedar esto al final como 21x al cuadrado más 11 por 21x menos 2 por 21 es 42. Y recuerdo que tengo que dividir dentro de 21. Ahora abro un paréntesis con 21x, copio el primer signo que es más, abro un paréntesis con 21x, más por menos es menos, entonces dos números que multiplicados me den 42 y sumados o restados me den 11. Tendría que ser mm, eh, um, 7 por 6 por 7 es 42, pero no me da 11. 21 por 2 es 42, pero no me da 11. Entonces compongamos el 42. 42 tiene mitad. La mitad de 42, 21. Tiene tercera, que es 7. Y tiene séptima. Son restados, ¿no? 14 y 3. Entonces aquí anoto 14 y aquí anoto 3. Bueno, ahora aquí es donde les decía, ahora 21 lo tengo que descomponer de manera que los dos paréntesis sean divisibles por el número que yo anote. Si yo dejo 21, 21 sí es divisible por 21, pero no por 14. O sea, 14 no lo puede dividir 21. Entonces no puedo usar 21 por 1. Entonces me quedaría la única opción que es 7 por 3. Y ahora hago las divisiones. 21 dividido 7 es 3x. 14 dividido 7 es 2 por 21 dividido 3 es 7 y 3 dividido 3 es 1. Y ya está factorizado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. El siguiente es casi que es el último caso, digamos, normal. De ahí
voy a explicar variantes que tienen en el libro y, y vamos a ver ejemplos donde hay que descomponer hasta su mínima expresión. Luego de eso, creo que según el programa, creo que nos tocan fracciones algebraicas, entonces hay que empezar con el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, y luego ya como es una fracción, simplificar fracciones, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Y estamos hablando de, con ustedes los exámenes finales no cortan la clase, ¿verdad? Seguimos hasta finales de noviembre, o no. Y ahí sí no sé, licenciado, ¿cuándo es la fecha del examen? Es que como, recuérdense que como ustedes dura un año, es probable que conmigo no hagan parcial, o puede ser que haga un parcial. Y sería probablemente a finales de noviembre, Ah, bueno. muy probablemente. Y sería cuando termine la parte de álgebra, tal vez. Eh, Esa es una de las cosas. Y Lee, sí, pero yo estaba escuchando que, bueno, con un licenciado nosotros terminamos nuestras clases el 9 de octubre prácticamente. Un curso termina el 9 de octubre, entonces no sé cómo está trabajando ahorita, si vas a lo trabajar que hasta pasa, noviembre. ajá, lo que pasa que si fuese un curso de un semestre, yo tengo entendido que según el calendario, veamos, estamos a 18, tenemos clase 25, 2 y 9 seguras. Si fuera un curso, digamos, de semestre normal, la semana de exámenes, digamos así, sería 23 y 30 de octubre. Pero como ustedes no tienen examen final, porque ustedes son un curso de un año, no, eso se hace porque después ustedes van a retrasadas, a recuperaciones que son del 6 al 13 de noviembre. Quiere decir que nosotros realmente, como no tenemos necesidad de que ustedes hagan examen de recuperación, tenemos todavía sesión 25, que es la otra semana, 2, 9, 16, 23 y 30, porque no tiene sentido cortar las clases. 6, y probablemente solo me queda duda si 20 y 27 se pueden trabajar de noviembre. Si no, probablemente sería el 6 y el 13. El 13 sería la última semana. Tengo que consultar con maestro Pedro si cómo tiene él planificado creo que en el programa está. Vamos a ver. Por cierto, los que no han entregado tareas, traten de subir sus tareas, por favor. Ah, ya vi que algunos ya las subieron. Pero no esperen a que yo les escriba un correo para subir su tarea. Vamos a ver qué era lo que iba a ver. Era el programa. A ver, según el programa, porque recuerdo que aquí estaba por fechas. Quiero ver. Mientras que ustedes están terminando de analizar el caso este. Sí, según esto tendríamos un examen 16 de octubre, dice, pero eh, sí, pareciera ser que lo tendrían cerrado. Habría que ver cómo estamos para ver si trabajamos todavía la semana de noviembre, si dan el permiso. Considero para que no quede tan cargado el segundo semestre, porque el segundo semestre, bueno, realmente podría. Yo tengo que llegar hasta el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, voy a platicar con Pedro en relación del avance para, para determinar qué hacemos y hasta cuándo tenemos clase en estos cursos que duran un año, porque como duran un año no hay mucho
pues no sería necesario hacer el corte. Muy bien, características de este caso. Pues son binomios que tienen raíz cuadrada exacta, raíz cúbica. Y pueden ser sumas o restas. De esto, este es ahora otra vez la misma pregunta. ¿Y cómo se resuelve? Estos se resuelven de memoria. No hay otra forma. Porque aquí se usa una formulita para resolverlos. Y es necesario que la formulita se la aprenda. Entonces, miren, pues en general, si yo tengo a al cubo más b al cubo, vean que los dos tienen raíz cúbica exacta. El primer paréntesis va a ser la raíz cúbica de cada uno. O sea, la raíz cúbica de los dos números que me dan. El segundo paréntesis va a ser el cuadrado del primer término que está en el paréntesis, o sea, a cuadrado. Y es positivo, el primer signo es negativo. El producto de los dos signos, de los dos valores, más el segundo término al cuadrado. Esto ya no es factorizable, no me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. No es factorizable después de usar la fórmula. Si fuera una resta, entonces aquí queda una resta y todos estos son una suma. ¿Dudas por el momento de las formulitas? ¿Y eso cómo se hace entonces? Bueno, veamos ejemplos, pues. No preguntan ustedes, pero bueno, preguntan dos o tres. Me preocupa eso, me preocupa. Veamos. Por ejemplo, si tenemos 8x al cubo más y al cubo. ¿Es un binomio? Sí. ¿Los dos tienen raíz cúbica? Sí. Y nada más. Es una suma. Entonces lo que hago es que saco la raíz cúbica de 8x al cubo. Este ya es el procedimiento. Y saco la raíz cúbica de y al cubo. Entonces la raíz cúbica de 8 al cubo es 2. Porque 2 por 2 es 4 y por 2 son 8. De x al cubo es x. De y al cubo es y. Ya tengo el primer paréntesis. Por. ¿Qué dice que hay que hacer? Dice el primer término al cuadrado menos el producto de los dos términos, que es 2x por y, más el segundo término al cuadrado. Ahora solo voy a operar. Entonces la respuesta me quedaría 2x más y por 2 al cuadrado es 4 y y al cuadrado, x al cuadrado, ahí puse un y donde va un x, aquí es x. Entonces aquí sería 4x al cuadrado menos 2 por x por y sería 2xy más y cuadrado. Y ya está factorizado. Hagamos otro. 27 al cubo menos... Vamos a ver si hay uno que tenga dos números. Bueno, hagamos esto.
8x al cubo menos 27y al cubo. De nuevo, raíz cúbica de 8 es 2x. Raíz cúbica de 27 es 3y. Por el primero al cuadrado, que sería 4x cuadrado, más, porque todo es una resta, el producto de los dos, 2 por 3 son 6xy, más el segundo al cuadrado, que es 9y cuadrado. Y de nuevo, este segundo término no es un trinomio cuadrado perfecto. Hagamos un tercero. X a la 6, x a la 6, menos y a la 9. ¿Cómo sé que tienen raíz cúbica? Cuando son números más grandes que 3. Si son divisibles por 3, tienen raíz cúbica. Esa es la clave para saber si tienen raíz cúbica. Si son divisibles por 3, tienen raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de x a la 6 es 6 dividido 2, que sería 6 dividido 3, que sería 2. Como es menos, menos. La raíz cúbica de y a la 9 sería 9 dividido 3, que sería 3. Por el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado es x a la cuarta, más el producto de los dos valores, que sería x cuadrado y al cubo, más y al cubo al cuadrado, que sería y a la 6. Y ya están factorizados. Este, como les dije, sale de memorizarse esto. Esto es lo que hay que memorizar. Preguntas con el último caso realmente. De ahí todos son variantes nada más. Preguntas. Ahí está, a mí me quedó claro, licenciado, gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Todos tienen el libro de Baldor. Yo tengo un viejito, no tengo el nuevo, No importa, pero es por... Ah, bien, gracias. no importa. No, Lick, yo sí no tengo el libro, ¿verdad? Yo sí lo Ok. tengo. Si quien no tenga puede jalarlo. Permítame, lo busco. Ok. Cuando lo compren, no compren de los que venden en la universidad porque están mal escaneados. Lástima. Ya lo tengo en la mano. Muy bien. Váyase a la página 171 en lo que yo busco. A ver, quiero ver. Tal vez aquí se mira mejor en el que yo les publiqué. Listo. Donde está el ejercicio 105 y 106, ¿verdad? Vamos a identificar en el 106. Bueno, la clave de saber factorizar, pues es saberse las características de memoria. Esa es la clave de saber factorizar. Si yo no me sé las características de memoria, pues por más que por lo menos debo saber identificar qué caso es. Y de ahí para adelante solo es de... A ver si esta imagen sirve.
Disculpe, ¿será que de este podemos hacer el 100? ¿De cuál? De 106, el número 100. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. De la forma ax cuadrado más bx más c sería. Eso es lo que vamos. No voy a resolver. Realmente de ahí, de la miscelánea, no voy a resolver ninguno. Lo que voy a hacer es identificarlos con ustedes. Pero solo estoy buscándolo para que todos puedan verlo, porque si no, no tiene sentido que unos lo miren y otros no. Bueno, es lo mejor que creo que está. Licenciado, una pregunta, ¿el autor de este libro ya murió o todavía está vivo? No, él ya murió. Por cierto, él Ah, era cubano. El libro es ya, cubano. sí, pero No. sí, muy didáctico. En algunas cosas, algunos le dan mucho palo al libro, y tienen razón, es un libro para mecanizar, eso no hay que quitárselo al libro, que es un libro pues para que usted aprenda a mecanizar el álgebra. Pero si no, hay cosas que si no las mecaniza, no sé cómo pretende aprenderlo. Por eso es que yo aprendí a factorizar con toda honestidad usando este libro. Por eso es que cuando me dicen, no, es que el álgebra no. Digo, pues yo aprendí a factorizar con él, entonces no me genera conflicto usar el libro. A mí, hay gente que el libro le genera mucho conflicto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Para los que no tienen el libro, pues lo que voy a hacer yo es que voy a ir diciendo. Ahí se ve más o menos la imagen. Ahí está la mayoría de ejercicios, pero vamos a ir identificando. Si mi memoria no me falla, creo que vienen en orden. Entonces voy a anotar un número romano para decir el caso. Nosotros vimos que existían, yo di 6 casos. Los demás son variaciones de. Pues, por ejemplo, el primero es un caso 1, o sea, es un factor común normal. El segundo es un trinomio cuadrado perfecto. Ese fue el caso número 2. Mi memoria no me falla. Sí, caso 2. O sea, es un trinomio cuadrado perfecto. Voy a anotar sus siglas. Trinomio cuadrado perfecto. Porque los dos extremos tienen raíz cuadrada y el de en medio es el producto de los dos extremos. El número 3 es un factor común por agrupación. Porque tiene 4 términos y pueden hacerse agrupaciones. El número 4 es una diferencia de cuadrados. El número 5, 9 tiene raíz cuadrada, que es 3. Y cuadrado es y, y 3 por 2 son 6, o sea que es un trinomio cuadrado perfecto. El número 6 no tienen raíz cuadrada los dos, ese quiere decir que es el caso número de la forma x cuadrado más bx más c, que fue el caso número 4. Este es el caso 4. El número 7 es el caso 5. El número 8 es el caso 6, porque es una suma de cubos. El número 9 es un caso 6 también, porque es una suma de cubos. El número 10 es un caso general que se utiliza igual que la suma de cubos. El número 11 es un factor común. Vamos a ver.
Está el cubo a cuadrado, este es un factor común. Y puede ser, pero no creo, pero puede ser que tenga todavía otro caso por medio, pero por lo menos hay un factor común primero. El número 12 es un factor común por agrupación. El número 13 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, por 2 es 4, es un trinomio cuadrado perfecto. El número 14, ese es un trinomio de la forma, es un caso 5, que es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. El número 16 es un caso 4, que es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces vean cómo solo sabiendo las características se puede entender qué caso es. El número 100 me habían preguntado. El número 100 es un caso número, es el caso número 5. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo sé? Porque este es un x cuadrado y el número a la par tiene raíz cuadrada, pero el 30 no. Entonces no puede ser trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 103 es una diferencia de cuadrados, porque los dos están elevados al cuadrado. El 72, por ejemplo, es un factor común. ¿Ah? Ah, vaya. Listo. El 58, por ejemplo, es una diferencia de cuadrados. El 57 es una diferencia de cuadrados porque tiene dos números elevado al cuadrado y tiene una resta. El 54 es un x cubo y un x cuarta, es un factor común. El 63 es un caso 6 porque es una suma o resta de cubos. El 51 es un factor común por agrupación. El 45 es un trinomio x cuadrado 2xy menos 15y cuadrado. En el 15 no tiene, no tiene factor común. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o sea, puede ser un caso número 5 o inclusive un caso 6. El 43 es un caso 6. Si yo me sé las características, simplemente ya identifico el caso y solo lo opero. Este es un caso número 5, porque tiene un 1 a la par el x cuadrado. ¿Cuál es la clave al final para factorizar? Saberse primero las características y ya aprendidas las características, entonces ya solo recuerdo cómo se factoriza y hago la factorización. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Les recomiendo que traten de hacer de cada ejercicio que den en ese libro, por lo menos hagan 3 de cada uno. De cada caso que aparece en el libro, hagan 3 de cada uno. El primero, el de en medio y el final. Si ya lo hice yo, busquen el que está antes del final. Esto les garantiza por lo menos tener una idea de cómo se hace cada caso de factorización. Y luego, si algún día tienen la intención de terminar de ver si saben factorizar, hagan esa miscelánea. Con esa miscelánea, si la pueden hacer, por lo menos los primeros 80 casi, sin mayor dificultad, ya la factorización se vuelve pan comido. De aquí en adelante, factorizar es algo que les va a servir muchísimo. Ustedes no pueden dejar de saber factorizar. Es lo esencial. ¿Por qué? Porque ahorita que vamos a encontrar mínimo común múltiplo, máximo común divisor de un número, de una expresión algebraica, hay que factorizar. Para simplificar fracciones, hay que factorizar. Para sumar fracciones, hay que factorizar. Para multiplicar fracciones, hay que factorizar, simplificar y luego ya puedo multiplicar.
Y para dividir fracciones hay que factorizar, luego simplificar y luego ya puedo dividir si fuese necesario. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hagamos un último ejemplo entonces, que ya es un ejemplo de los que vamos a empezar con uno que no sea tan complicado. Dice factorizar hasta su mínima expresión va a ser la instrucción y es 3a x cuadrado menos 3a. Siempre, siempre, siempre empiezo viendo si existe factor común. Es lo primero que tengo que ver. Si hay un factor común. En este caso hay factor común. El factor común es 3a. Les aplico primero factor común. Factor común es 3a. ¿De quién? De x cuadrado menos 1. Como dice, reducir hasta su mínima expresión, veo que el x cuadrado tiene raíz cuadrada y el 1 tiene raíz cuadrada. Son dos números y hay una resta. Eso quiere decir que eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto es un 3a por x más 1 por x menos 1. Ya está hasta su mínima expresión. Veamos otro. 2a cuadrado x menos 4 abx más 2b cuadrado x. Todos tienen x, factor común, x. Factor común de quién? De 2a cuadrado menos 4ab más 2b cuadrado. Este no es un trinomio cuadrado perfecto porque no tiene raíces cuadradas, pero lo puedo factorizar como un trinomio de la forma, a ver si funciona, de la forma ax cuadrado más bx más c. Tengo 2, tengo 1, y tengo 2, y tengo 1. 1 por 2 es 2, y 1 por 2 es 2, y sumados me dan 4. ¿Sí? Ahí Sí, Einar. el 2 sería mínimo como un múltiplo de los 3. Ah, Sería sí, 2x, se podría también. se podría. Lo vamos a sacar de una vez, entonces. Tienes razón, yo no vi el número. Dividido entre 2, dividido entre 2, dividido entre 2. Vamos a llegar al mismo punto. Sería 2x, 2x, aquí es 1, aquí sería 2 y aquí es 1. Entonces busco 2, ya es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá, raíz cuadrada del primero es a, segundo, el signo del segundo es menos y raíz cuadrada del segundo es b. A por b es AB por 2 es 2, o sea, si es trinomio cuadrado perfecto, elevado al cuadrado. Y ya está factorizado hasta su mínima expresión. Veamos este. 3a x cubo más 3a y cubo. Factor común, siempre tengo que preguntar si hay un factor común. Factor común 3a. 3a, factor común de x cubo más y al cubo. Recordar que para cuadrados no se puede factorizar, pero para cubos sí. Esto es 3a. Raíz cúbica de x cubo es x, raíz cúbica de y cubo es y, por el primero al cuadrado, que es xy, menos el producto del primero y el segundo, que es xy, más el segundo al cuadrado. Y ya está factorizado hasta su mínima expresión. Muy bien.
¿Dudas? Les a subir una tarea de factorización de lo la otra semana la voy a subir. Solo voy a explicar, hay un caso, que es un caso en particular, que es cuando se tiene una suma de cuadrados, cómo se hace, pero eso es como generar un caso de factorización donde no hay un caso de factorización. Solo voy a enseñar porque es necesario que sepan cómo se hace para casos extremos. Con los casos que vimos, esos son los casos que en general se deben de saber de memoria. Son los que más aparecen frecuentemente de aquí en adelante. Firman la asistencia, por favor. Se recuerdan que es la misma que está en el chat y ya se las pegué aquí en el chat también. Vean las grabaciones y pasan feliz tarde. Sí, Einar. Licenciado, por si alguno tiene algún familiar que le falte la vacuna Sputnik 2, ahorita la están poniendo en Mariscal Zavala, la 2. Ah, ok. Gracias por el dato.